Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de nuevo cuenta a La Ventana Indiscreta. Entramos con una canción ya muy clásica y muy interesante de escuchar, I Am the Walrus de The Beatles, que la pudimos escuchar recientemente en el tráiler de la película Bardo, esta nueva película de Alejandro González Iñárritu que vamos a estar esperando y esperamos que ya llegue pronto. Va a estar distribuyéndose por Netflix, pero también, unas semanas antes va a salir también estreno en cines alternativos, porque obviamente los cines comerciales no reciben nada de Netflix. Y es una canción como muy, muy interesante que pues, nos puede dar muy indicación del tema que vamos a hablar de hoy, sobre el cine y sobre las películas en el cine, en las películas. Está Anne-Marie Meyer conmigo hoy, como cada miércoles en La Ventana Indiscreta. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amurabi? Nomás dices la palabra bardo y me muero de envidia de los que ya la pudieron ver. Vimos por ahí en El País, creo, y en algunos periódicos ya unas primeras críticas muy elogiosas de los críticos, sobre todo porque como cada vez con su película, Iñárritu es capaz de promover algo nuevo, algo de él. Pero aquí parece que en Bardo de veras es lo más personal que nos ha presentado, ¿no? En cada una de sus películas vemos sus preocupaciones, su cultura, también su preparación como comunicador de la Ibero. Yo creo que eso pasa mucho y creo que la Bardo sí es la más personal, donde nos compartirá desde su filosofía de vida, digamos su visión sobre México desde alguien que lo dejó hace 15 años y que regresa y está al mismo tiempo sorprendido, pero también agradecido de lo que ve, de lo que siente, y todo eso va a estar en la película Bardo el 15. Ya en esos días, ¿verdad? Se empieza a estrenar y también ya IMCINE dijo que la iba a mandar para los Óscares, de esa parte que tiene que ver con cine en otro idioma que no sea inglés. Sí, la Academia Mexicana es la que elige sí. quién va a competir en los Oscar a categoría de mejor película de habla no inglesa. Y este año pues va a ir Bardo de Alejandro González Iñárritu. Obviamente le funciona y conviene porque viene con todo el esquema de publicidad de Netflix que ya le sirvió muy bien con Roma, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, y viene también con todo el esquema de publicidad de Pinocho, de que también va a estar en Netflix en los próximos meses, ¿no? Es una canción, yo te decía que es una canción muy padre porque John Lennon, mucha gente en aquel entonces, mucha gente les pedía a los Beatles que sus canciones tuvieran significado, que les preguntaban constantemente, pero ¿qué significa esta canción, no? ¿Cuál es tu postura política frente a lo que está sucediendo actualmente? Y John Lennon estaba harto de eso y compuso esta canción que no tiene ningún tipo de sentido, las palabras no tienen razón de ser, e incluso hay una especie de como de confusión, ¿no? Decir yo soy la morsa, como diciendo yo asumo una identidad que no es la mía, ¿no? O al revés, quizás a la gente piensa que esa es mi identidad, pero esa en realidad no soy, ¿no? Y esa idea de esa confusión de identidad, pues está muy presente en las autoficciones que vemos recientemente en relación con el cine, ¿no? Entonces, yo cuando escuché la canción en el tráiler, me gustó mucho, justamente me pareció una elección muy, muy adecuada para ese tipo de películas. Y bueno, Bardo va a estar compitiendo en los, bueno, va a estar primero en la preselección de los Óscares, esperemos que sí llegue a estar nominada. Ojalá también. También tenemos buenas noticias del Festival de Zurich, que se está convirtiendo en un buen festival. Después de Sebastián, ahí estuvo también de Laura Mora, la colombiana, Los Reyes del Mundo, que ganó plata en el Festival de San Sebastián, y
Oh, sorpresa, también en Zúrich la película de la colombiana ganó uno de los 3 grandes premios, Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. Pues hay que escribirle luego al FIC para tenerla aquí por lo menos en junio, para que la podamos ver. A mí me gustó mucho Matar a Jesús, incluso me gustaría mucho invitarle a ella al programa, pues trataremos de conseguir un Zoom con ella, Hammurabi, ¿cómo ves? Porque que en Colombia e incluso en una ciudad como Medellín, que ha tenido una fuerte, digamos, carga de investigadores últimamente, pero no tanto de realizadores, sería importante que nos hable ella del cine colombiano. Trataré de contactarla, a ver si podemos entrevistarla un día de eso para que nos hable de Matar a Jesús, de Los Reyes del Mundo y del cine en Colombia, ¿no? Sería, yo lo siento como los hermanos, los hermanos un poco más al sur. Sigue cosechando premios, Los Reyes del Mundo. Sí, y obviamente, pues eso habla pues muy bien de la película, muy bien de la directora, genera más expectativa de poder ver la película. Probablemente, si no está en el FIC, pues va a estar en algún otro festival. Esperemos que en Morelia o en alguno más cercano. El FIC el próximo año va a ser de nueva cuenta en junio. Entonces falta todavía mucho para eso, pero esperemos que sí salga pronto. También Pinocchio. Hay noticias, ¿no? ¿Tú tienes noticias de Pinocho? Sí, tengo noticias y sobre todo también tanto en un video de Guillermo del Toro como de otra gente que estuvo en la producción. Creo que tienen como la visión de decir Pinocchio en italiano, porque Pinocho se les hace como una versión demasiado Disney, desde que Disney tuvo su película famosa. Pero el Pinocchio de Guillermo del Toro va a ser muy diferente. Yo volví a leer el cuento italiano, me gustó, tiene su lado oscuro, tiene su lado incluso pesimista sobre el ser humano y sobre la esencia de la vida, y esa búsqueda también del sentido de la vida y de la muerte también, pero estoy segura que la versión que hizo Guillermo del Toro es muy diferente a todas las versiones que hemos visto hasta hoy, ¿no? Él de veras la volvió suya. Tiene que ver con su niñez, tiene que ver con sus preocupaciones y nos va a acercar también a través, está muy orgulloso del stop motion, dice que también es un homenaje a la animación stop motion, que tiene también su lado digital, pero finalmente sí es mover los muñecos físicos, los puppets físicos, y no es nada más la animación tan plana que estamos viendo últimamente, ¿no? Hammurabi, por eso también por nuestros amigos que trabajaron en la película aquí en el taller del Chucho, pues tengo tantas ganas de ver también la película de Pinocchio. Sí, obviamente pues estamos a la espera de que haya un estreno de la película, digamos, no directamente, en Netflix se estrena hasta diciembre, probablemente nosotros tengamos un estreno en salas unas semanas antes, pero todavía está pendiente el estreno, digamos, internacional, que es en donde ya a partir de ahí ya podemos ir y entrevistar. Que es el 15 de octubre en Londres. El 15 de octubre en Londres nos llegó la invitación, Londres. Pero pues vamos a estar ocupados, entonces... Y obviamente, pues a partir de ahí, bueno, habrá que acercarnos a los animadores tapatíos para que nos cuenten su experiencia en su participación en esta película. Yo resalto mucho que Guillermo del Toro es alguien que pone mucha atención como al movimiento de sus personajes. Casi siempre toda la animación, los personajes, pues a veces tienden como a ser muy estáticos, ¿no? Y él me doy cuenta a veces cómo mueve una mano o un gesto y pone mucho énfasis en simplemente el movimiento de un hombro o el movimiento de la boca, etcétera. Entonces, claro que tiene todo ese espíritu de la animación en su cine, pues eso se nota mucho con sus demás películas, y obviamente la incursión en el stop motion de Guillermo del Toro va a ser pues una noticia muy esperada. Anemarie, hoy vamos a estar comentando una película que se llama Competencia Oficial. Es una película dirigida por unos argentinos en España, que obviamente hace una mofa tremenda del mundo del cine, del mundo de los egos,
en el mundo del cine. Hay como ciertas referencias a cierto director conocido manchego de España, ¿no? Y vamos a estar hablando también sobre como esta tendencia que vemos recientemente de los directores de cine y del cine en el cine, pero desde la autoficción y desde la preocupación que ellos tienen por digamos, desdoblar su yo en las películas, ¿no? Entonces eso vamos a estar comentando el día de hoy y un poco como en contraste con esta canción de I Am the Walrus, pues los dejamos el segmento que vamos cerrando con esta canción de Greg Gig in the Sky de Pink Floyd, que se escuchó en su momento en el trailer de la película Roma de Alfonso Cuarón, que es otra película que también tiene que ver con el cine, y nos escuchamos en el siguiente bloque, La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta, ahora sí para comentar esta película española dirigida por unos argentinos, una dupla de creadores argentinos que se llama Competencia Oficial. Y la música que acabamos de escuchar, justamente este Nocturno de Frédéric Chopin, se escucha en la película justamente como una especie de referencia a pues cierta tranquilidad, cierta rivalidad que aparece en la película.
Competencia oficial regularmente se le dice así a las secciones oficiales que hay en las competencias de los festivales de cine. Digamos, es el premio principal y la competencia principal. Y obviamente hay una aspiración enorme por parte de muchos directores de formar parte de las competencias oficiales de los festivales, como Cannes, como Venecia, como San Sebastián, como Guadalajara. Y obviamente, pues aquí tiene un doble sentido, porque habla más bien de una rivalidad, de una competencia que sucede en el interior de la preparación de una película. Empieza la película de manera muy chistosa. De pronto un empresario dice de la nada, se le ocurre decir, necesito dejar un legado. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un puente o puedo hacer una película? Dice, tengo que hacer una película, aunque no sepa nada de películas, no sabe nada de libros. Compró un libro carísimo, pues, para poder hacer la adaptación, pero sin saber la historia ni nada. Él lo que le interesa es simplemente dejar su legado y dejar su nombre y su marca, y que la gente aparentemente piense que está haciendo algo bueno, ¿no? Y entonces contrata supuestamente algo que él dice los mejores que hay en el cine, que es un término que constantemente están criticando en la película, porque no hay manera de decir que algo sea lo mejor en el cine, ¿no? Y que contrata a una directora que supuestamente es una gran directora de cine, contrata a 2 actores para que hagan la filmación de una película basada en un libro que se llama Rivalidad, ¿no? A partir de la rivalidad entre 2 hermanos. Y obviamente lo que vemos en la filmación o en la preparación de esa filmación de esa película es la rivalidad entre 2 actores y una directora que constantemente se están tirando mala leche, ¿no? Es decir, chocan por no nada más cuestiones artísticas, por cómo se desarrollan o se desempeñan su trabajo artístico y su trabajo creativo, sino además chocan además por también cuestiones de género, chocan por cuestiones también de lo que cada uno representa, digamos, en el mundo del cine, ¿no? O sea, por una parte hay un actor que es como el más consolidado, que es como el actor que defiende mucho esta idea de la integridad artística y de la idea de ser un actor en el sentido serio de la palabra. Y luego está el otro actor que es más bien una estrella de cine, que es muy reconocido, es muy popular, pero que no necesariamente tiene la calidad artística o la calidad técnica que debería tener un actor. Y entonces lo que vemos pues es como una serie de encuentros y de golpes, a veces en un sentido más metafórico y más literal también, entre estos 3 personajes que todo el tiempo están chocando y todo el tiempo se están tirando, como una especie de sátira, ¿no? De denuncia, decir que, bueno, detrás de esa imagen de éxito que a veces vemos en los festivales de cine, en donde la gente, los actores y la gente del cine siempre tienen buena cara y dicen todo fue genial y todo está padre, pero en realidad detrás de eso hay egos, hay vanidad y hay frivolidad, ¿no? Más o menos por ahí va la película. Anne-Marie, ¿tú qué piensas de competencia oficial? ¿Qué te pareció el título? Mira, desde el título, competencia oficial, el título no me promete nada muy agradable, porque en sí una competencia, incluso en un festival de cine, a veces dice, sí, ¿por qué que la mejor película de las 8, 12 que se preseleccionaron, pues quién decide eso y en qué, con qué criterios, ¿no? También. Y luego también conociendo a los 2 argentinos, Gastón Duprat y Mariano Con, que hicieron El Ciudadano Ilustre, que igual era acerca de un personaje muy competitivo y también una sátira, pero aquí creo que incluso hay un poco de mala leche del millonario rico, que al mismo tiempo que dejar un legado, también quiere dejar también un legado de lo que fue su vida. Su vida fue para volverse rico, para ser millonario, para llegar a los 80 años, competir y competir y competir. Creo que ahí está desde el inicio la base también del libro que él compra los derechos, que le costó también millonadas, que se llama el libro Rivalidad y que es entre 2 hermanos. Tú puedes tomar 2 argentinos, 2 mexicanos, 2 empresarios, 2, etcétera, 2 de algo, pero están en competencia, hay rivalidad. Creo que
empezando con eso, ya hay que esperarnos a lo que después nos ofrece la película. Poner ahí en medio una directora que también ella compite hasta consigo mismo porque quiere hacer la mejor película de su vida, la tal Lola, y entonces escoge los dos mejores actores. Uno, como ya dijiste tú, que es el viejo actor que digamos, que incluso da clases de teatro, clases de actuación, que tiene un método de identificarte con el personaje. Y por el otro lado, escoges un actor más joven que ha hecho mucho cine y que dice que ni es necesario conocer el guión, que simplemente en ese momento tú tienes que convencer, casi engañar al público. Y así es toda la película de ejercicio en ejercicio que les pone la Lola a los dos de ellos. Ella promueve esa rivalidad, ese enfrentamiento de dos estilos de hombres, dos estilos de actuación, dos estilos de asumirse como falso o verdadero, una historia con la que tú trabajas, y finalmente dos maneras también de engañar al público. No sé si por ahí la sentiste tú. Los personajes son puro cliché en el sentido de que no son personajes de carne y hueso, no tienen esa materialidad y esas contradicciones y esos matices. Son uno así y el otro así, y ella en medio así. Y eso es lo que en la película se desarrolla en medio de una, digamos, un espacio muy, muy moderno, incluso demasiado moderno para mí, porque casi están como actuando en el vacío, Hay puro personaje, actuación, y en espacios vacíos, lo que le da mucha, pues yo diría, mucha frialdad a toda la puesta en cámara y puesta en escena. Así la sentí yo. Interesante, hay buenos momentos, luego los platicaremos, pero en sí no es una película para emocionarse. Sí, no sé si era la intención original, querer emocionar. Quizás estamos muy acostumbrados a la idea de que el cine nos tenga que emocionar. No es una película fácil de vivir. Es una película muy dura, muy lapidaria, no nada más con los personajes, sino además también con el espectador. Hay momentos en donde los mismos actores, los mismos personajes dicen, bueno, esto también, quien tiene la responsabilidad es el espectador, ¿no? O sea, ellos son también los que se creen esas cosas, ¿no? Y los que están abocados en querer defender esa frivolidad que hay en el mundo de la cultura y del arte y del espectáculo, ¿no? Y obviamente el que esté toda esta preparación, que me parece una preparación más actoral del teatro que del cine, en este museo o en esta galería de arte casi contemporáneo, le abona todavía más a esa frialdad con que los personajes se tratan, ¿no? Hay una escena que me parece muy interesante, muy metafórica y como, digamos, importante en la película, en donde la directora pone a los dos personajes, a los dos actores, debajo de una roca, ¿no? O sea, debajo de una roca que está sostenida por una grúa y justamente los está, digamos, provocando, ¿no? Esa provocación por el miedo, generando miedo ante esa situación, pues es lo que también como a nosotros como espectadores nos está causando la película, ¿no? Constantemente esa tensión sobre lo que significa pues pertenecer, digamos, a un trabajo creativo. Ahora, pues probablemente la película le perjudique que, digamos, que nada más haya unos cuantos personajes en escena, digamos, en una filmación real, regularmente hay 20, 30, 40, 50, 100 personas alrededor de los actores, ¿no? Y aquí solamente hay apenas 2, 3 actores en escena, lo que por eso decía, me parece mucho más teatral que cinematográfica, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces creo que también esa falta, digamos, como de calidez que puede haber en una filmación, pues creo que no sabría qué pensar de eso en la película, ¿no? O sea, creo que la intención de los directores es otra, pero tampoco me
me siento como queriendo darles su razón, ¿no? Como queriéndome sumar a esa propuesta, tampoco no me siento con ganas de decir, claro, tu sátira o tu comentario, pues sí es incisivo, pero también es cierto, ¿no? Yo creo que la película no habla sobre cine en el cine, sino provoca tanto en ellos la rivalidad que parece más, digamos, preparar quizás una obra de teatro o preparar un duelo o preparar una lucha de box, por ejemplo, entre dos hombres, que una película, ¿no? Porque no es en pro de la película que los incita a Lola, pero también el guión, a enfrentarse, sino a provocarles a ellos reacciones muy fuertes. Ya dijiste por ejemplo, de los ejercicios que les pone Lola, que es ponerles arriba una roca que puede caer en cualquier momento. Otra escena que yo sufrí mucho es cuando pone una trituradora y les invita a traer todos sus premios y estatuillas que han ganado, y entonces ahí se los tritura y ella misma tritura ahí, por ejemplo, la presea que recibió el Festival de Cannes, y eso es terrible, ver cómo se tritura los éxitos que han tenido ellos. Finalmente los lleva pues hasta un duelo casi a muerte, diría yo, porque incluso finalmente cuando ya se dice, ya terminó la época de ejercicios, la época de trabajar con ellos el guión, y aquí empieza el rodaje y que hacen una fiesta, pues la película termina, pero en una película apenas empezaría el rodaje, la grabación de la película, y eso es totalmente anticine, diría yo, en ese sentido, ¿no? Es otro, el sentido no es meternos en el rodaje de una película, porque no es el rodaje de una película. Incluso en algún momento de la película hacen una fiesta para celebrar el inicio del rodaje, que es algo que nunca pasa, ¿no? O sea, eso no pasa, pues, o sea, pasa que haya fiestas para celebrar el final del rodaje, ya que pasó todo el trabajo, ¿no? Pero no el inicio del rodaje. Eso me pareció, pues, o sea, obviamente lo entiendo en términos de la lógica de la trama, pues, porque obviamente eso permite que suceda algo que va a generar el desenlace de la película, pero bueno, sí me parecía que de pronto, pues sí, uno no puede asumir que el cine trata de eso, ¿no? Porque hay tantas falsedades, digamos, un poco como el título de la película de Bardo, la de Crónica de una serie, ¿qué? Falsedades y una verdad, ¿no? Sí, y obviamente eso pues también está puesto en la película, ¿no? Creo que probablemente es el tema que yo leo de la película, ¿no? La falsedad o el tratar de buscar la verdad, pero sí en el fondo me quedé con la molestia al final de haber visto una película que lo trata con mucha frialdad. A mí a veces me molesta un poco cuando los mismos personajes no tienen ningún lado que te despierte empatía, ¿no? Que estés viendo como un laboratorio, fríamente, un laboratorio de perversidades humanas, y ahí te deja la película. Eso sí me deja con un mal sabor de boca. No sé si tú sientas lo mismo, Morari. Sí, o bueno, hay directores como Haneke que también son así de fríos, pero que sus críticas son más incisivas, ¿no? O hay un discurso mucho más complejo, ¿no? Y aquí creo que los personajes sean tan uniformes, tan monótonos, hace que toda la película se sienta también monótona, ¿no? O sea, simplemente es una guerra de insultos entre los dos personajes y rara vez se mueve algo más entre ellos, ¿no? Ahí habrá quien diga que el personaje de la directora se parece a Pedro Almodóvar, por ejemplo, o a Lucrecia Martel. O sea, tiene esa aura, ¿no? De Almodóvar y Martel en vivo y en persona. Bueno, eso ya se lo deja a los espectadores si son o no.
Y nos despedimos de este bloque, hablando de competencia oficial, justamente con música de Erik Satie, La Conociene, que se escucha en la película Competencia Oficial, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta.
regresamos a La Ventana Indiscreta con una canción, una música de Josh Delerue para la película La Noche Americana, Le Gran Coral. Es una canción que yo tenía muchas ganas de incluir en este programa, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero creo que es como una de las partituras que más me gustan de la música del cine. Y justamente cuando Anne-Marie me propuso hablar sobre el cine, a partir de esta película de competencia oficial, dije, tengo que incluir esa canción en el programa de hoy. La Noche Americana es una película de François Truffaut de 1973, en donde Truffaut, que es, bueno, fue un crítico de cine primero y después dio el salto a la realización, hizo una película sobre un rodaje de una película, ¿no? Una película que en realidad es una película de romance, una comedia romántica completamente anodina y completamente sin chiste, pero el rodaje en sí es lo que digamos, genera las pasiones que se ven en la película, ¿no? Entonces hay un momento en donde uno de los personajes dice, yo puedo dejar a un chico por una película, pero nunca podría dejar una película por un chico, ¿no? Que me parece como una frase muy, muy padre, muy representativa, además de Truffaut. Y obviamente habla también del trabajo colaborativo, ¿no? O sea, cómo los rodajes de las películas son realmente el trabajo de muchas personas que están en comunión para poder llegar a armar eso que sea una película, porque a veces los rodajes pueden ser difíciles, terribles, complicados, pero todos trabajando juntos, digamos, terminan logrando sacar la película. Ya si la película es buena o no, es algo que pasa más adelante o después, ¿no? Anne-Marie, ¿tú cuál es como tu película favorita que habla sobre el cine? Cine dentro del cine y cine de rodajes. La Noche Americana sin duda es una de las preferidas. Desde que Truffaut nos enseña desde adentro, yo diría, al mismo tiempo sus estrategias narrativas, pero también su caja de herramientas. Es decir, caja de herramientas es que aquí tengo un dolly, ahí tengo tal y tal cosa, aquí tengo un coche y cómo lo tomo, desde dónde, qué es lo que se ve, qué ve la cámara. ¿Qué dificultades me cuesta que un gatito que juega un papel importante se acerque y tome su lechita y me obedezca como si fuera un actor? Hay una manera muy cálida, muy divertida, al mismo tiempo muy apasionada de meternos adentro de un rodaje y nos damos cuenta que de tantas herramientas es de veras una inmensa caja de herramientas que dispone el director y que tiene que escoger de qué manera contar su historia, ¿no? Finalmente, ahí me gusta mucho. Por el otro lado, yo también pondría aquí Dolor y Gloria de Almodóvar, que es más otro punto de vista. Es como lo que un realizador siente, vive, comparte con los espectadores de su manera de asumirse como creador de una película, pero también de sufrir de su propio cuerpo. Aquí Almodóvar nos dice todas las enfermedades de los que ya con un poco más de edad sufre, y nos comparte a lo mejor un poco de manera hipocondríaco de cómo él sufre como realizador. Esa es otra manera de verse o plantearse frente al público también desde el rodaje que le cuesta trabajo. Otra que me gusta mucho de ese sentido es Good Morning Babilonia de los hermanos Taviani, es de 1987. Que ahí se trata más bien de hacer una gran producción histórica con elefantes, con egipcio, con cosas exóticas y todo eso. Es un poquitito satírica por un lado, pero no tanto, porque sí nos muestra todo lo alrededor de lo que podría ser un estudio de cine también, y dos hermanos como los hermanos Taviani, que desde adentro nos cuentan y nos comparten la dificultad de hacer películas. No sé si tú quieres seguir también con tu preferida, Hammurabi. Bueno, mi preferida era esa de La Noche Americana. Soy muy fan de La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, ¿no? En cómo digamos, los personajes, hay un personaje de una película
que se sale de la pantalla, ¿no? Literalmente se sale de la pantalla para seguir, para ser libre y para, digamos, vivir un amor en la vida real, digamos, el amor que ve en la, digamos, que de la historia a la que pertenece, ¿no? Y de una espectadora que su vida real es completamente desastrosa y triste, y a partir de, digamos, tener ese romance con un personaje de ficción, que también hay un diálogo muy padre, ¿no? Que te dice, bueno, es de ficción, pero pues no importa, nadie es perfecto, ¿no? Pero aún así logra, digamos, no deja de, pues de mostrar la ilusión y las desilusiones que a veces supone lo que vemos en pantalla, ¿no? Las proyecciones que vivimos en pantalla. Muchas películas que hablan sobre el cine, a mí a veces me da la impresión que los directores están queriendo advertir que el mundo del cine es terrible, ¿no? O sea, un poco como competencia oficial, eh, que la gente que trabaja en el cine es gente muy perversa o a veces muy egocéntrica, muy vanidosa. Hay como muchos pecados, digamos, en el mundo del cine, y muchas películas tienden como a advertir sobre ellas, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en películas como The Player de Robert Altman. Esta sátira, esa sí me parece una buena sátira sobre el mundo de Hollywood, ¿no? Y como hay un montón de engaños y de trucos para, digamos, conseguir lo que la gente, lo que los poderosos quieren, o incluso películas muy clásicas como Sweet Smell of Success, que me parece una película que también son personajes muy detestables y deleznables, pero realmente te impactan, ¿no? Digamos, los límites a los que llegan los personajes para poder lograr esa imagen de éxito que a veces aparenta el cine, ¿no? Entonces, de pronto hay muchas películas que quieren como quitar el velo de lo que aparentemente hay, de la aparente belleza y éxito que hay en el mundo del cine y del teatro y el espectáculo. Sí, hay películas también que nos quieren enseñar, bueno, lo aprendemos aunque no queramos, porque son películas maravillosas como Cantando bajo la lluvia, que ahí vemos cómo del cine mudo al cine sonoro hubo cambios que, por ejemplo, de repente una que era una actriz estrella maravillosa en cine mudo tenía una voz tan chillante que no funcionaba para cine sonoro, y toda la narración está alrededor de ese problema. O el artista también de Hazanavicius, Michel Hazanavicius. Sí, me dificulta su nombre del francés. Maravillosa también, que trabaja también sobre el cine mudo. Tú hablaste de nostalgia, sí, es un poco nostalgia de viejos mundos, pero también es como información al espectador de cine, el apasionado del cine, de cómo el cine se ha desarrollado y cómo empezó y cómo tuvo que pasar por varios, Godard les llamaba catástrofes, del cine mudo al sonoro, del cine blanco y negro al color, o ahora del cine digital. Me gusta que hayas utilizado la palabra rodaje, porque hoy a todo le decimos la grabación, pero realmente lo correcto es utilizar rodaje cuando todavía se hacía el cine con carretes y con una cinta de cine, se hacía el negativo de la cinta de cine, y grabarse empezó a utilizar cuando ya fue video, cuando ya fue ahorita como se hace de manera digital, ¿no? Entonces es otra cosa, porque rodar todavía te da digamos, una herramienta muy manual, y grabar es como mucho más, pues, con los logaritmos que utilizamos hoy en día, algo así, ¿no? También. Aunque yo no sabría si se puede seguir hablando de rodaje cuando hay muchas películas, estoy hablando de las películas de Marvel, por ejemplo, que pues no es rodaje como tal, ¿no? O sea, filman a un solo actor hacer sus escenas y luego en otro momento filman al otro actor y luego nada más los pegan en la pantalla como si fueran una animación, literalmente si fueran una animación, los pegan en la pantalla y ya parece que están hablando entre ellos, pero en realidad nunca se conocieron los actores, nunca tuvieron una relación,
de frente, ¿no? Eso pues también George Lucas es el responsable de querer implementar esos modelos, digamos, de filmación. Ahora que viene Avatar, por ejemplo, las secuelas de Avatar, pues también son filmaciones completamente ausentes de rodaje, digamos, en el sentido tradicional de la palabra. Entonces, obviamente, estas películas que hablan sobre rodajes, pues creo que en algún momento de la vida sí van a aparecer, como si fueran de otro mundo o de otra historia o de otra época, ¿no? De otro tipo de cine, Hammurabi, de otro tipo de cine. Y lo interesante es como espectadores sí notamos la diferencia, sí notamos si hay de veras convivencia entre los actores y algo que se crea espacialmente ahí mismo, o si es una imagen plana pues compuesta por animación y ciertas imágenes, ¿no? También. Bueno, otra película que me gusta mucho de las nuevas también sobre cine fue Mank, de David Fincher, ¿te acuerdas? Porque reúne, según yo, la primera parte que es como de una idea, un personaje casi solitario hace un guión, lo que hoy en día ya casi no funciona o no lo hacen así, y cómo también después cuando ese guión se convierte en rodaje, en producción de la película, cómo cambia y cómo también el universo cambia totalmente, ¿no? La película Mank me parece en ese sentido también una gran lección de cine, ya perdido, de cine industrial, que ahora con lo digital ya lo perdimos. Así lo vi yo, ¿no? También. Sí, y obviamente, bueno, hay películas, creo que la gran película clásica del cine sobre el cine es 8:30, de Federico Fellini, sí, que mucha gente habrá quien diga que es la principal inspiración pues estas películas, digamos, de autoficción más recientes, ¿no? Como esta de Bardo, por ejemplo. Incluso el personaje de Daniel Jiménez Cacho, la manera de vestir, pues tiene mucho ahí de Mastroianni, por ejemplo, ¿no? Y aquí me puse una película que se llama La Verdad, La Verité, de Hirokazu Koreeda, ¿no? A partir justamente de la relación entre una madre y una hija que son actrices, ¿no? Y creo que la palabra verdad, creo que me parece que es una de las principales palabras en las películas que hablan sobre el cine, ¿no? Porque finalmente es bueno, ¿por qué la gente hace cine? Y creo que tiene que ver justamente con querer reconocer o encontrar una verdad, ¿no? Encontrar la verdad. Y eso pues es muy complicado. Y luego pienso también en los documentales de Scorsese. Ahí tiene un par de documentales, uno sobre cine norteamericano, uno sobre cine italiano, que también son increíbles. Y lo que plantea mucho esa onda de directores, digamos, de los años 70, era de, bueno, ¿por qué hacemos cine? Y creo que la palabra es trascendencia, ¿no? O sea, que lo hacían por querer trascender, por encontrar un sentido de trascendencia en eso, ¿no? Entonces yo creo que muchas películas sobre el cine reconocen que la verdad y que la trascendencia es realmente una de las aspiraciones del cine, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Pero son como al menos con las que yo me quedo. Anemarie, muchas gracias por acompañarme hoy, el miércoles de La Ventana Indiscreta. La próxima semana estaremos quizás en una repetición de programa, pero los dejamos en esta ocasión con música de Alberto Iglesias para la película Dolor y Gloria, y nos escuchamos pronto en La Ventana Indiscreta.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.